Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, una contribución a la comprensión y al respeto del derecho de los conflictos armados. La etapa 3, metodología aplicada. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia define el derecho consuetudinario como una práctica generalmente aceptada como derecho. Se acepta en general que la existencia de una norma de derecho internacional consuetudinario requiere la presencia de dos elementos, a saber, la práctica estatal en usus y la creencia de que esa práctica se exige, se prohíbe o se permite, según la índole de la norma, como derecho. Opinio juris sive necessitatis. Como la Corte Internacional de Justicia afirmó en el asunto Continental Shelf, es naturalmente axiomático que la materia de derecho internacional consuetudinario hay que buscarla ante todo en la práctica efectiva y en la opinio juris de los estados. El significado exacto y el contenido de esos dos elementos han sido objeto de muchos escritos de diferentes eruditos. El modo de proceder seguido en este estudio para determinar si existe una norma de derecho internacional consuetudinario general responde a sus planteamientos clásicos expuestos por la Corte Internacional de Justicia en varias causas, en particular en los asuntos North Sea Continental Shelf. Primero, la práctica de los estados. ¿Cuál es la práctica de tales estados? La práctica de los estados debe contemplarse desde dos puntos de vista también. En primer lugar, para determinar qué práctica contribuye a la creación de derecho internacional consuetudinario, la selección de la práctica estatal sería, y en segundo lugar, para examinar si establece una norma de ese derecho, una evaluación de la práctica estatal. La selección de la práctica de los estados. Las actuaciones de los estados, tanto los materiales o de obra como los verbales o de palabra, contribuyen a la creación de derecho internacional consuetudinario. Las actuaciones materiales, por ejemplo, el comportamiento en el campo de batalla, el empleo de ciertas armas y el trato dispensado a distintas categorías de personas. Esto hay que tenerlo claro. Las actuaciones verbales incluyen los manuales militares, las leyes internas, la jurisprudencia nacional, las instrucciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los comunicados militares durante una guerra, las notas diplomáticas de protesta, las opiniones de asesores jurídicos oficiales, los comentarios de los gobiernos sobre proyectos de tratado, las decisiones y los reglamentos ejecutivos, los alegatos ante tribunales internacionales, las declaraciones de organismos y conferencias internacionales y las tomas de decisión de los gobiernos en relación con resolución de organizaciones internacionales. Esta lista muestra que la práctica de los organismos ejecutivos, legislativos y judiciales de un Estado puede contribuir a la creación de derecho internacional consuetudinario. La negociación y la aprobación de resoluciones por organizaciones o por conferencias internacionales, junto con las explicaciones de los votos, son actuaciones que implican a los estados. Se reconoce, con pocas excepciones, que las resoluciones no son normalmente vinculantes en sí mismas y por ende el valor que se concede a cada resolución en particular depende de su contenido, de su grado de aceptación y de la coherencia con la restante práctica del Estado. Cuanto mayor sea el apoyo a la resolución, más importancia habrá sin duda que darle.
Aunque las decisiones de los tribunales internacionales son fuentes subsidiarias de derecho internacional, no constituyen práctica de los estados, puesto que dichas instancias, a diferencia de los tribunales nacionales, no son órganos estatales. No obstante, sus decisiones se han incluido en el estudio porque el fallo de un tribunal internacional, en el sentido de que existe una norma de derecho internacional consuetudinario, constituye una prueba convincente al respecto. Además, debido al valor jurisdiccional de sus decisiones, los tribunales internacionales pueden también contribuir a la aparición de normas de derecho internacional consuetudinario, influenciando así la práctica subsiguiente de los estados y de las organizaciones internacionales. Tal práctica de los grupos armados de oposición, tales como códigos de conducta, compromisos adquiridos de observar ciertas normas del derecho internacional humanitario y otras declaraciones, no constituyen en sí práctica estatal, aunque esas prácticas pueden contener pruebas de la aceptación de ciertas normas en los conflictos armados no internacionales. Su significado jurídico no está claro, por lo cual no pueden considerarse como prueba de la existencia de derecho internacional consuetudinario. En la sección Otras prácticas del volumen 2 del estudio se cita una serie de ejemplos a este respecto. Evaluación de la práctica estatal en el punto B. Para determinar, en el punto B de sus manuales, para determinar si la práctica de los estados es lo suficientemente densa como para crear una norma de derecho internacional consuetudinario, hay que analizarla. Para establecer una norma de derecho internacional consuetudinario, la práctica estatal ha de ser prácticamente uniforme, extensa y representativa. Pero veamos más determinantemente lo que esto significa en la práctica. El primer requisito para que la práctica de los estados cree una norma de derecho internacional consuetudinario es que sea prácticamente uniforme. Diferentes estados no tienen que haberse comportado de manera sustancialmente distinta. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia muestra que una práctica contraria, que a primera vista parece minar dicha uniformidad, no impide la formación de una norma de derecho internacional consuetudinario, siempre que esa práctica contraria la condenen otros estados o la rechace el propio gobierno. Tales condenas o rechazos confirman de hecho la norma en cuestión. Esto es particularmente pertinente para una serie de normas de derecho internacional humanitario en las que